Sí, claro, profesor. Pasa que solo tengo 4 grupos y en total suman 15. Faltan 5 estudiantes que aún no tienen grupo. Ya, pues se quedarán sin grupo, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, si no se han apersonado hasta el momento. ¿No podría ser que sus últimos 5 formen un grupo, profesor? Podría ser, ¿no? El grupo ya tiene su nombre, los últimos serán los primeros. Sí, en ese caso Pero lo que hago de esa todo, forma. sí, sí, pásame ya los grupos que están De formados acuerdo. y el Deme un resto. momento, por favor. Ujú. Bueno, estos días pues está eh, en discusión esto de la política pública relacionada con las ollas comunes. Y bueno, ese es un problema estructural que tenemos en Perú desde hace muchas decenas de años atrás, que tenemos un porcentaje importante de la población peruana que vive pues en situaciones de pobreza y extrema pobreza, que en la práctica quiere decir que no tienen ni el mínimo asegurado para comer todos los días, que es lo más básico que tenemos, ¿no? O sea, comer todos los días. Y no logramos superar ese problema, lo tenemos de hace décadas, y para una sociedad que quiere darse la satisfacción de ir al Mundial de Qatar y a otros mundiales, ¿no? Pues pesa bastante saber que hay millones de peruanos que están en una situación muy difícil. Y no es una situación de coyuntura de este gobierno o del anterior gobierno, sino es una situación que arrastramos desde N gobiernos atrás. Entonces la pregunta es, pues, ¿cómo es posible que una sociedad pueda vivir tranquila, sin remordimiento de conciencia, sabiendo que existen tanta gente en esa situación extrema? Desde un punto de vista clásico liberal, se podría pensar que, bueno, no te preocupes, o sea, que la gente resuelva su problema, que el propio mercado va a resolverlo. Y si alguien lo soluciona de manera artificial, en realidad vamos a volver nuevamente al problema porque fue solucionado de manera artificial. Entonces dejemos que el mercado de manera natural lo solucione.
Bueno, esa es una posición de un liberal clásico. Ahora, en el otro extremo está de quienes dicen, pues, de que no, el Estado les debe dar todo, ¿no? Que coman todos los días, y si no logran salir de la pobreza en 10 años, o en 20, o en 30, o en 40, o en 50 años, igual el Estado los debe mantener. El asunto está que, pues, la gente que paga sus impuestos, ¿no? Que trabaja todos los días, pues no está dispuesta a apoyar a esos gobiernos que quieren mantener a la gente simplemente porque, bueno, es el Estado y que el Estado los mantenga. Entonces la gente trabajadora dice, ¿y a mí quién me mantiene? Yo tengo que trabajar. Una ayuda por un corto plazo, pues hay que darle a todo el mundo, pero que ahora eso se haga una costumbre y que toda la vida el Estado lo tenga que mantener, pues ya eso se pasó de la raya, ¿no? Entonces, mm, ahora la gente que está en el Estado y que es partidaria de este tipo de políticas, de que toda la vida el Estado los ayude, bueno, ya uno se pregunta, y esta gente que está en el Estado, ¿qué es lo que busca con eso? Si fuera un sentimiento puro, honrado, de que solamente se ayude a los que nada o poco tienen, estaría muy bien. Pero si descubrimos que en realidad la gente que está en el Estado, en el gobierno, hace sus fechorías, hace sus vivezas en nombre de los pobres, entonces descubrimos que el verdadero afán no era, como se dice, el amor al chancho, sino el amor a los chicharrones. Y entonces quedamos desilusionados, pues, de que se esté gastando los recursos públicos, no tanto para ayudar a los pobres, sino en realidad para que la gente que esté en el gobierno o en el Estado se lleve la plata. Entonces, con mayor razón, la gente dice, pues, no, ni hablar, ¿no? Eso no se puede permitir. Pero finalmente, eh, ese porcentaje de la población sigue con el mismo problema de seguir en la pobreza, ¿no? El caso extremo que tenemos en Lima, Callao, pues es el caso de los barracones. Los barracones no mejoran con nada, y eso lo tenemos desde la década del 50. No mejoran con nada, más bien al parecer empeoran. Entonces, ya la preocupación pues es más que seria. ¿Qué hacer? O sea, no podemos simplemente hacernos de la vista gorda y decir, bueno, ya cada quien solucionará su problema, ¿no? Ya verán, pero no puede ser, pues, ¿no? O sea, no lo podemos dejar descuidado, y la población, quiera o no quiera, tiene que prestar atención tanto a los problemas de la pobreza y la pobreza extrema, como también a los problemas de corrupción en el Estado. Tremendos problemas que son, ¿no? Tremendos problemas, pero si nos hacemos de la vista gorda, esos problemas van a crecer mucho más, mucho más. Entonces, no nos queda otra que enfrentar esos problemas. Y obviamente la manera civilizada de enfrentar eso es confiar en una opción de gobierno que sea creíble, que creamos que efectivamente puede combatir contra la pobreza, pero de igual manera que puede combatir contra la corrupción. Claro, no hay gobierno perfecto, no hay humano perfecto. O sea, como ven, pues los gobernantes, los funcionarios públicos tienen una serie de debilidades, una serie de falencias,
nos desengañan, vamos a decir, pero a pesar de todo eso tenemos que confiar porque no tenemos otro modelo de sobrevivencia, de desarrollo, si no es teniendo gobierno, si no es teniendo Estado, ¿no? Eh, en el pasado han habido posiciones extremadamente radicales que dicen pues, de que la mejor sociedad o el mejor gobierno es donde no existe gobierno, donde cada quien se gobierna por sí solo, sin confiar en autoridades centrales. Obviamente, pues esa situación este, sería una situación ciertamente caótica, ¿no? Peor de la que tenemos, pero en sí nosotros aspiramos a tener más bien un orden, un nuevo orden de hacer las cosas, ¿no? Y no deberíamos dejar de ceder ante pues, todos los problemas que tenemos. Tenemos que seguir adelante buscando opciones que sin ser perfectas, por lo menos sean mejores que las anteriores, ¿no? Ese es un afán permanente. Entonces, las posiciones que van hacia el caos, hacia el desgobierno, las posiciones radicales que no quieren un orden, obviamente no son pues la solución, no serían la solución de nuestros problemas, ¿no? Tampoco el otro extremo, ¿no? Una dictadura donde no tengas libertad y te digan todos los días todo lo que tienes que hacer. O sea, son situaciones extremas, ¿no? Que la población en general o en mayoría no estaría dispuesta a soportar, ¿no? Entonces, el tema de la pobreza, pues es un tema permanente entre nosotros, ¿no? Es una enfermedad social que no logramos superar, eh, pero que sin embargo, viendo la historia de otros países, sí se puede superar, o en todo caso se puede reducir a su mínima expresión, ¿no? Y nosotros, pues, no somos de otro planeta como para no poder hacer lo que otros han hecho e incluso poder superar. Muy bien, entonces ya estamos. Sí, profesor, ya está. Sí. Solo falta un estudiante que se apellida Obregón. No sé si es que ha Ah, ya, estado viendo en clase. creo que Obregón se ha retirado. Ah, entiendo. En ese caso ya está el Excel, lo envío por el chat. Ya, envíalo, pásalo al chat. Pásalo al chat. Mm. Listo. Ahí está, profesor. ¿Se Ajá, puede ver? ya, muy bien. A ver, vamos a ver. Ya está. Entonces, se ve en la pantalla la página del Excel, ¿no? ¿Sí? No se ve, profesor. No está Pero proyectado. vamos a ponerlo, Vamos a ponerlo acá. Mm. Ya está. Entonces, ahora sí. Entonces, ya, Zacarías, que sea grupo 1, Villa Jefferson, que sea grupo 2, Avellaneda, grupo 3, Minway, grupo 4, y Alcalde, grupo 5. Ya está. Ya tenemos
tenemos los cinco grupos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Entonces, vamos a hacer una asignación un poco aleatoria de los temas, porque en esencia la teoría económica que van a aplicar va a ser la misma, obviamente previa investigación, ¿no? Ya está. Los 5 grupos. Primero, creo que debemos explicar en qué consiste el trabajo. Es un trabajo monográfico. Disculpe, Por profesor, tanto, una sí, consulta. No sé si es que usted tiene la capacidad de darme permiso para poder grabar la clase con el fin de agilizar un poco el envío del video a los compañeros. a ver, no sé, vamos a ver acá si tengo esa función. Mm, Me dice que pida permiso al host, pero creo que ahorita usted no está como, No estoy no como ha host. entrado con... Ujú. Ah, sí. No, lo están grabando, pero ya ayer, la clase del martes, ya me lo pasaron ayer, así que después de la clase les paso el video. O sea, ya De están acuerdo. agilizados. Está Están bien, profesor, agilizados. gracias. Entonces, el trabajo es un trabajo monográfico que consiste, la primera característica es eh, hacer un análisis eh, oferta, oferta-demanda en una industria, en una industria. Después vamos a explicar un poco más. Lo segundo es eh, es en base a ese análisis, es explicar las variaciones del precio representativo de esa industria, mejor dicho, del producto. 3 variaciones del precio, eh, entre las causas de la variación de precios, valorar eh, lo relacionado con la organización y su estrategia, mejor dicho, personal. Vamos a explicar luego cada uno de estos asuntos. Ya. Básicamente esos 3 puntos. Entonces, el trabajo monográfico el primer punto, análisis oferta-demanda. Entonces, vamos a suponer que alguien va a tener el tema, que lo hemos estado repitiendo en varios ciclos, el tema del cobre, ¿no?
Entonces, obviamente, el cobre es un tema de la industria minera. Ya está. Como habrán escuchado en diversos noticieros, ah, que los precios de los minerales están altos. Bueno, digamos que vamos a suponer que es el tiempo y esta es la cotización del cobre. Y aquí voy a hacer cortes para significar que cada corte es usualmente un siglo, 2 siglos, 3 siglos. Ya, y digamos que aquí ya estamos en los años 2000, ¿no? 2000 para adelante. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el precio del cobre en el tiempo? Entonces, el precio del cobre en el tiempo, estamos hablando de unos 300 o 400 años atrás, ha venido cayendo sistemáticamente. Precio del cobre, ¿no? Incluso a fines de los años 1990, algunos analistas decían, pues, en realidad ya se tendrán que cerrar las minas de cobre porque la cotización, sea por tonelada o sea por libra, está cayendo, ya no va a ser nada rentable, porque como ven, el precio del cobre, pues está cayendo tremendamente, ¿no? Y para países en vía de desarrollo, pues, ¿no? Pero ¿por qué cae el precio del cobre? Bueno, uno puede ser porque, pues, ciertamente los países desarrollados han desarrollado toda una tecnología que permite bajar los costos de explotación del cobre tremendamente, ¿no? Bueno, una principal razón. La otra razón era de que en muchas industrias de aplicación del cobre habían salido productos sustitutos, en especial, por ejemplo, los plásticos o en general, digamos, el PVC, había entrado a sustituir al cobre, ¿no? Y el puntillazo mayor que se le había dado al cobre era cuando disminuyó su uso para la producción de cables, ¿no? Y más bien fue sustituido por la fibra sintética, ¿no? Y entonces, si el cobre quería seguir sobreviviendo, tenía que ponerse a la altura del precio de los plásticos, de los polímeros y en una de sus principales aplicaciones, a la altura de la fibra óptica, que tenía un costo pues muy reducido. Y ponerse a la altura de los productos sustitutos era ya trabajar sin rentabilidad para las empresas de explotación del cobre. Y entonces, obviamente, pues entre trabajar a la pérdida, estas empresas tendrían que haber preferido cerrar, ¿no? Cerrar la producción de cobre porque ya no era rentable. Entonces, todos los análisis decían pues de que ya sí, efectivamente, la minería de cobre va a entrar en bancarrota, ¿no? Porque esta era la tendencia de largo plazo a caer. Sin embargo, pues en los años 2000 viene pues un tremendo remesón, eh, y más bien el precio del cobre comienza a coquetear, a subir y pues después ¡rum! Se manda el precio del cobre
todo lo contrario de lo que se había predecido. Y la tendencia parece que es todavía seguir arriba. ¿Y quién te dice que todavía se puede disparar un poquito más? ¿No? Y entonces, pero ¿cómo se explica esta alza del precio del cobre? ¿No? Es que, bueno, pues la explicación era que los analistas, ¿no? Habían estudiado muchas cosas, pero no nos decían que en realidad, pues, la China se preparaba para conquistar nuevamente el mundo y ser una potencia. Entonces, para lo cual la China necesita producir, fabricar muchos productos de todo tipo, donde los minerales entran fuerte, en especial el cobre, el hierro. Entonces, esta nueva tendencia en realidad lo marca la China. Los analistas no nos dijeron, o ellos tampoco se dieron cuenta, nosotros peor no nos dimos cuenta para nada, que la China se estaba alistando para ser una gran potencia. Y eso quería decir grandes importaciones de cobre, ¿no? En todo caso, este análisis de acá era un análisis propio para Europa, pero como tal obviamente no incluía a la China, ¿no? Pero la China es tan grande, tan potente, ¿no? Que ha logrado revertir esta tendencia y está, digamos, es la responsable de que los precios de los minerales se hayan ido arriba, ¿no? Entonces, bueno, eso en el análisis eh, oferta-demanda, lo que va a querer decir, pues, es de que, eh, por ejemplo, ¿no? La oferta de cobre, digamos que tenía esta estructura, la demanda de cobre, digamos, estaba en promedio yendo ahí, y lo que más se pronosticaba para los años que siguen era que la demanda de cobre iba a bajar porque los productores se iban a ir a los productos sustitutos. Esto es el escenario que se predecía. Sin embargo, lo que ha pasado más bien es de que la China entra furiosa al mercado mundial y eleva, pues, ¿no? Eleva en un primer momento, eleva el precio del cobre porque desplaza la demanda de manera abrupta. ¡Bum! ¿No? Entonces, dentro de lo que era la capacidad instalada de las empresas de cobre, ¿no? Efectivamente, digamos, de un precio de equilibrio promedio que había aquí, el precio del cobre se dispara, pues, ¿no? Pero se dispara porque la nueva demanda es la que se ha desplazado, ¿no? Esta es la demanda anterior. La nueva demanda se disparó. Pero esto ya está llegando al límite de la capacidad instalada de lo que había. Y por eso es que las empresas chinas han comprado yacimientos de cobre en todo el mundo, están alistando. Por ejemplo, en el caso de Perú, pues los chinos, una empresa estatal china se compró las Bambas, ¿no? El proyecto más grande que tenemos en Perú es Las Bambas. Entonces, eso quiere decir ampliar la capacidad de producción de cobre para precisamente en el tiempo volver a bajar la cotización. Entonces, si la demanda fuera así eh, tan, tan grande, ¿no? Ahora la oferta, mejor dicho, la capacidad ampliada,
de producir cobre, obviamente va a crecer desmesuradamente, está creciendo. En algún momento, efectivamente, el precio del cobre va a bajar, ¿no? Porque esta capacidad incluso la van a seguir ampliando más y más. No solamente los chinos, posiblemente otros países asiáticos también. Y entonces nuevamente vendrá el ciclo en que el precio del cobre recupere esta tendencia de caer, ¿no? Pero por el momento esa posibilidad no está tan cercana y entonces, pues el precio del cobre se va a mantener todavía alto, ¿no? Porque la demanda es la que, digamos, está originando esa alza, la demanda, o sea, sobre todo la demanda china, ¿no? Entonces, básicamente es decir para el producto que tengan a la mano o que vayan a estudiar, qué está pasando, digamos, en el corto plazo y qué es lo que podría pasar en el largo plazo respecto al producto que tienen bajo análisis. O sea, digamos que cada producto tiene su dato de que más o menos, digamos, en qué fecha habrían estado más o menos en equilibrio. Acá en equilibrio oferta-demanda, vamos a suponer aproximadamente pues, en el año 2015, digamos, esa industria estuvo trabajando en equilibrio. Sin embargo, después pues, las industrias, los mercados paran cambiando a cada rato y vamos a decir que este, actualmente estamos más bien en esta situación. Entonces, en esta situación, la demanda, ¿no?, que está aquí, supera a la oferta. Está aquí. Entonces, cuando la demanda supera a la oferta, usualmente hay una presión para que el precio suba. Entonces, los productores que están acá en esta curva, que antes solamente producían esta cantidad porque el precio era, vamos a decir, P sub cero, ¿no? Ahora que la demanda presiona, entonces los productores dicen, mira, si me pagan P1, produzco más, pero a P1. Entonces, si el mercado verdaderamente quiere comprar toda esta cantidad de demanda, no tendrá otra solución que pagar P1, ¿no? O sea, sube el precio, ¿no? Entonces, claro, los demandantes van a decir, pero muy caro, pero si no tienes opción y verdaderamente quieres el producto, tendrás que pagar P1 o no hay nada. Entonces, si los demandantes comienzan a pagar P1, entonces los mismos empresarios van a decir, oye, hay que producir más, porque ahí está, la gente quiere comprar más, ¿no? Y si le vendes 1 centavo, 2 centavos menos que tu competencia, te llevas pues el mercado. Entonces, pero para producir más hay que invertir más, o sea, hay que ampliar la capacidad de producción de la empresa, o en todo caso, un nuevo grupo de inversionistas puede decir, oye, mira, conviene meterse a producir ese producto porque el precio, la cotización está alta. Entonces vamos a suponer que toman esa decisión. Entonces, como tal, la nueva curva de oferta en el mediano o largo plazo, o sea, no en el corto plazo, sino en el mediano o largo plazo, se va a desplazar y posiblemente
¿no? Recupere el precio bajo anterior, pero digamos, con mayor producción, o incluso la producción puede crecer tanto que incluso ahora se va a vender a un precio menor, ¿no? Pero eso es cuando ya los empresarios quieren aprovechar los precios altos, entonces amplían su capacidad de producción y por ende amplían su oferta y el precio baja. Ahora, el asunto como consumidores es de que a nosotros nos parece que las cosas están subiendo permanentemente, ¿no? No hay manera de que los precios bajen, todo sube. Claro, me estoy refiriendo al precio real, mejor dicho, al precio descontado de la inflación, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el precio de las cosas sube, para determinadas personas eso no es importante que suba. Con tal de que tu sueldo o tus ingresos suban más que los precios, bueno, estás mejor. El problema está cuando los precios suben y tu salario se congela o incluso baja. Ese es el problema. O sea, pero en sí mismo que el precio suba no es problema, ¿no? El problema es si tus ingresos no suben. Ese es el problema, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, yo siempre tengo el recuerdo de haber encontrado un aviso en esa revista esa revista selecciones del Reader's Digest, selecciones del Reader Digest, ¿no? Es una revista, una revistita antigua y en un número de 1954 encuentro la propaganda de un televisor de 14 pulgadas, blanco y negro. En ese entonces, un televisor de 14 pulgadas costaba $800 del año 1954. Posiblemente esos $800 de 1954 son equivalentes a unos $7.000 de ahora, ¿no? $7.000 de ahora, ¿no? Será carísimo. Sin embargo, ahora un televisor en blanco y negro 14 pulgadas lo puedes encontrar a $50, a $60 de ahora, que en su equivalente de 1954 debe ser $5, $6, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el precio del televisor? Bajó tremendamente. ¿Pero por qué ha bajado tanto? Porque pues, o sea, ahora se produce por grandes volúmenes, existe toda la tecnología vida y por haber, o sea, digamos, con el tiempo más bien todo se ha abaratado. Por eso es que ahora todo el mundo sí puede tener sus televisores, no solamente de blanco y negro, sino a color y otras características. ¿Mm? Entonces, esto es lo que quiero decir con el análisis, ¿no? O sea, explicar qué pasó en esa industria. O sea, están ampliando la oferta o a lo mejor la oferta se mantiene más o menos rígida como una estrategia tal que cuando la demanda suba por cualquier razón, pues el precio del producto más bien tienda a elevarse, ¿no? Eh, Esto es, por ejemplo, en la industria del petróleo, ¿no? La industria del petróleo es una industria que está altamente controlada con un modelo de organización industrial que se llama el cártel. El cártel es un modelo de organización industrial, ¿no? Mediante esa organización, los productores de un producto, en este caso homogéneo como es el petróleo, acuerdan limitar sus producciones a fin de que la tendencia en los precios no bajen, ¿no? Sino por el contrario suban.
Entonces, estos países ya se reparten en los porcentajes de producción, tal que, digamos, la cantidad total de petróleo no suba más allá de un monto que ellos puedan controlar. Entonces, cuando el control surte efecto, ciertamente, pues, el petróleo que la gente quiere comprar está relativamente escaso y entonces lo escaso usualmente tiene un mayor valor, un mayor costo y entonces aprovechan para elevar el precio del barril de la materia prima, que es el petróleo crudo, ¿no? Pero pues de ahí para adelante, ciertamente, eh, digamos, los países transforman ese petróleo en diferentes otros productos, pero ya esos productos van a vivir su propia vida, ¿no? Dependiendo cuán transformados esté ese petróleo. Pero en lo que es, digamos, las propias empresas productoras, mantienen la disciplina de una producción controlada para que no haya mucho petróleo en el mercado que les obligue a bajar el precio a fin de que el petróleo se pueda vender. Entonces, miren cómo es que en estos momentos el barril de petróleo está alrededor de $120, ¿no? Cuando nomás en la época prepandemia el precio del barril de petróleo bajó a $50, 49, llegó hasta $41, un barril de petróleo. Y ahora está casi en 120 dólares el barril. Entonces, ciertamente, pues que ese tipo de variaciones en el precio solo es posible cuando los propios productores se organizan y controlan su producción, ¿no? Ya han aprendido de décadas pasadas de que cuando competían uno contra todos y todos contra uno, pues en realidad ninguno de ellos posiblemente ganara tanto como ahora sí están ganando, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, ¿no? ¿En qué consiste el análisis oferta-demanda? Ahora, lo segundo, explicar las variaciones del precio representativo. Punto, punto 2. Punto 2. Bueno, digamos, desde las situaciones más posibles es de que usualmente la oferta es rígida. La que varía usualmente es la demanda. Entonces, está. Entonces, como tal, aquí la explicación inmediata de por qué el precio varió fue porque, bueno, digamos, estamos en una situación cómoda de equilibrio aquí, ¿no? Y en eso la demanda pues se duplica, se triplica, crece, pero la oferta permanece rígida. Entonces, de hecho que va a haber pues un crecimiento del precio, ¿no? Posiblemente también un crecimiento de la cantidad producida y ofertada, ¿no? Eh, y la razón principal es que la demanda se desplazó. Esa es la razón, la principal. Ahora, por ejemplo, en el caso de petróleo, sucedió lo inverso. Ahí está la demanda de petróleo, está la oferta de petróleo, ¿no?
pero los países, especialmente los países árabes, deciden ya no producir esta cantidad, ¿no? Que está asociado con este nivel de precio. Por razones de sus economías y todo, quieren más plata. Dicen, no, que el precio del petróleo suba. Entonces, restringen su producción. De producir Q sub 0, dicen, ahora vamos a producir Q sub 1. Q sub 1. Entonces, como tal, el nuevo precio es sub 1, ¿no? Entonces, digamos, aquí el precio varió porque los productores oferentes restringieron su producción. La bajaron de Q sub 0 a Q 1. Entonces, han creado una escasez en el mercado, que ya estaba acostumbrado a consumir Q sub 0. Ahora, a regañadientes, en promedio, van a consumir solamente Q sub 1. ¿No? Entonces, ahí está la razón, restricción de la oferta. Ahora, pueden haber otras razones, pero las tenemos que encontrar. Por ejemplo, cómo expresamos, digamos, diseñamos un nivel de producción, ahí está su curva de oferta, pero el máximo de producción que podría haber, ya está, este es el máximo nivel de producción que podría haber con esta curva de oferta, ¿no? Y digamos, eso ha estado preparado para atender una cierta demanda, ¿no? Vamos a suponer que ya esta era la demanda, ¿no? Y por tanto este era el precio de equilibrio, ¿no? Pero si ahora la demanda crece, se desplaza tremendamente, ¿no? Y teóricamente podría demandar, digamos, hasta estos niveles. Hasta estos niveles ya no hay producción. El límite de la capacidad ahí llegó. Pero sin embargo se produce demanda, ¿no? Entonces, bueno, pues la curva de oferta ya permanece constante porque ya está en su límite, pero eso no. Pero ahora, si la gente quiere comprar con esta curva, ya se ve que el precio es necesariamente mayor. Nuevo precio, ¿no? Entonces, la curva de oferta ya permanece rígida, no puede producir más porque está en el límite. Pero eso no quiere decir que la demanda pare, la demanda sí puede seguir creciendo más todavía, pero ¿quiénes se van a llevar el producto? Los que más puedan pagar,
¿no? Pues ya la oferta está rígida. Eso es como, por ejemplo, cómo crece el precio de las entradas por reventa. Digamos, la capacidad del estadio ya está, es única. Digamos, 45.000, ¿no? Eh, y bueno, entonces los revendedores saben pues más o menos olfatear, ¿no? Si solamente hay 1.000 que quieren comprar de reventa, ya tiene un precio. Pero cuando notan que hay 10.000 que quieren comprar a cientos de reventa, obviamente ya no pueden inventar más número de asientos, ¿no? Entonces comienzan a elevar el precio, pues. ¿Mm? Porque ya la capacidad está tope, rígida. Entonces, no porque la gente quiera comprar más, inmediatamente se produce más, ¿no? Hay una capacidad que por un tiempo va a permanecer rígida, ¿no? Entonces, digamos, esas son razones económicas, oferta-demanda. Ahora, eso no quiere decir que no hayan algunas razones especulativas, siempre hay mafias, hay gente aprovechada, ¿no? Este, que, que crea situaciones para, pues obviamente, elevar el precio de manera totalmente engañosa, ¿no? Este, pero no nos referimos a esas formas administrativo-policíacas, sino nos referimos a las situaciones más de capacidad de producción, más de volumen espontáneamente ofrecido por los dueños de negocio y a través del cual se forma pues el precio de esos productos, ¿no? Entonces, a esto me refiero cuando digo, este, punto 2, explicar las variaciones del precio representativo. Ahora, hay bonitas historias, pues ya un poco de telenovela, podríamos decir, sobre estos asuntos. Por ejemplo, les cuento una cortita, porque, digamos, se da casi la misma situación del precio del trigo. Entonces, esto fue más o menos eh, por 1958, ¿no? Aproximadamente. Y el invierno de ese año, sobre todo, digamos, hacia la parte rusa, fue un invierno muy crudo, ¿no? La temperatura bajó demasiado. Y pues los gobiernos se paran estudiando los unos a los otros para, digamos, aplicar sus estrategias, ¿no? Entonces, averiguaron cómo iba la siembra, el cultivo, mejor dicho, de trigo en Rusia, ¿no? Cómo los iba a afectar esas temperaturas demasiado bajas. Entonces, lo que averiguaron es de que, pues, muchas de las siembras de trigo se iban a perder y Rusia tenía que importar trigo, ¿no? Y entonces, en el invierno, pues, resulta que es muy crítico que no tengas, pues, tu fuente de abastecimiento segura, ¿no? Eh, en todo caso, consumir alimentos es más importante en invierno que en verano. Entonces, ah, se proyectó de que los rusos iban a pasar una tremenda hambruna porque sus cosechas de trigo se iban a caer, ¿no?
fuera de Rusia el trigo estaba también relativamente escaso. Entonces, ese dato lo carburan para trazarle determinada estrategia. Entonces, bueno, la estrategia podría haber venido de Estados Unidos o la estrategia podría haber venido de los rusos. Entonces, bueno, como los rusos eran la parte más involucrada o perjudicada, ellos fueron los que dieron el primer movimiento para ver cómo podían solucionar esto a costa de la gente de Occidente. Entonces, era cuestión de estrategias, ¿no? Entonces, en 1958, 59, visita las Naciones Unidas para la reunión anual de presidentes el secretario general y presidente ruso de aquel entonces, un tal Nikita Khrushchev, ¿no? Visita el local de las Naciones Unidas y como siempre da su discurso de protocolo, pero ahí la gente pues lo pifean, se burlan de él, etc. Y está la anécdota de que el ruso expresó que estaba descontento, que era una falta de respeto, pero eh, esa anécdota de que el, el presidente ruso se haya sacado el zapato y lo haya tirado contra los que se oponían a él, levantó mucho polvo, ¿no? Pero en realidad la misión de este señor no fue ir a dar el discurso, sino a tener una negociación secreta con, con los gobernadores de los estados trigueros, cerealeros, ¿no? Para comprarle trigo en grandes, pero grandes volúmenes. Y así salvar a Rusia del invierno y posiblemente eh, eh, que los rusos se puedan defender en aquella época de la Guerra Fría de cualquier ataque de los enemigos, ¿no? Por lo menos teniendo su menú completo, iban a resistir. Y bueno, entonces pactaron con los americanos una tarifa relativamente alta y cantidades enormes de trigo se tuvieron que embarcar y para lo cual las flotas convencionales no alcanzaban. Y es así que, digamos, surge al mercado como una potencia marítima la empresa naviera de Onassis, del griego Onassis, que se ve beneficiado por esta necesidad de embarcar de manera frecuente y alto tonelaje, de embarcar trigo para Rusia. Entonces, los rusos con lo cual aseguraron pasar ese invierno bien comiditos, ¿no? Y otras características de la negociación de aquel entonces. Ahora, los rusos solucionaron su problema de hambre con trigo americano, pero digamos la millonada que vendieron los agricultores americanos a los rusos no era simplemente como podría hacerse en otros países, de tirarse a la plata, sino sobre todo de ver cómo es de que esa gran cantidad de
oro monetario con el que los rusos pagaron, porque los rusos no tenían esa cantidad de dólares para pagar su trigo, los rusos pagaron en oro, barras de oro. Con esa millonada, ¿qué iban a hacer los agricultores americanos que nunca antes habían visto, ¿no?, tanto dinero por su trigo? Y es así que la Asociación de Productores Trigueros decide, a partir de ese momento, mecanizar totalmente su agricultura. Y entonces, pues, los agricultores comienzan a hacer demandas a las grandes empresas de fabricación de maquinaria y equipo para que les hagan una serie de máquinas de uso agropecuario, ¿no? Entonces, este, eso lo cuento yo de una manera cruda, un poco gris, vamos a decir, pero es una novela sobre hechos ciertos de la historia del trigo y que ya viene, pues ya tipo película de Hollywood, ¿no? Con sus cosas de misterio, tiene sus cosas románticas, sus cosas policiales, con espías por ahí, espías por allá, o sea, ya es más cinematográfico, ¿no? Yo extracto de ahí la parte más económica, ¿no? Para ver cómo que esto cambia, ¿no? Eh, Puede cambiar una industria, hasta puede cambiar la vida de un país, ¿no? Entonces, en el caso del trigo, ¿no? Ah, y en la cosa del trigo hay para contar muchas otras cosas, porque es un producto muy importante en el mundo. O sea, los países, los grandes países trigueros son, pues, en primer lugar Estados Unidos, segundo lugar Argentina, tercer lugar Ucrania, y cuarto, no debe estar muy lejos, cuarto, quinto, Italia. O sea, pues Italia es la cuna de los fideos, de la pizza, del pane, ¿no? Este, entonces, la gente italiana, la gente europea, la gente occidental depende mucho del trigo, su alimentación, ¿no? Entonces, justo ayer que sale la noticia del Campeonato Mundial de Pizza que va a haber en Italia, la final, ¿no? La final. Entonces los países han presentado sus selecciones de pizzeros y es hacer pues pizza de la mejor manera, y si lo puedes hacer con espectacularidad, mejor todavía, ¿no? Pero esos eventos, esas ferias que hacen las asociaciones de productores, ¿no? En realidad, pues, son ferias que están orientadas hacia generar un mayor número de consumidores, ¿no? Lo cual haga que haya una mayor producción en el tiempo, no solamente la materia prima, sino también ahora, por ejemplo, en el caso del trigo, la industria molinera. Después, por ejemplo, la industria naviera para transportar tantas miles de toneladas, ¿no? Y después ya vienen ya industrias relativamente más especializadas, ¿no? Por ejemplo, la industria de fideos, la industria galletera, la industria de panificación, ahora la industria de las pizzas. Y más aún después de eso, incluso ya vienen los restaurantes especializados por producto, las pizzerías. Entonces, cuanto más pizzerías desarrollemos en un país, más va a jalar, más toneladas de harina va a jalar, más toneladas de trigo va a jalar, más área sembrada de trigo va a jalar. O sea, toda una bendición. Entonces, en la medida que se promueva el mayor consumo de productos más sofisticados, obviamente la producción de esa materia prima se va a ver más favorecida.
Entonces, entre las cosas que se han hecho, por ejemplo, para promover el mayor consumo de harina y por ende de trigo, está estos cartoons, estos dibujos animados, de Ninja Turtles, ¿no? Las tortugas ninja. No sé si todavía ustedes lo vieron como sus dibujos animados preferidos cuando estuvieron en el colegio o en la escuela. Eso, por ejemplo, es una invención creativa, subliminal de marketing para promover el mayor consumo de pizzas. Entonces, pues el mejor marketing es el marketing y sobre todo en la parte de la publicidad, el mejor es aquel que se hace para los niños. O sea, cuando los niños recién están construyendo su consciente, ¿no? La información o las experiencias que tenemos cuando niños, casi todo es, vamos a decir, subconsciente, se acumula en el subconsciente. Vale decir, no eres consciente plenamente de lo que has vivido, de la información que has captado, no, porque tu conciencia, tu consciente recién esta información, ¿no? Entonces, digamos, la mecánica de Ninja Turtles era pues de que te pasaban ese dibujo animado, por decir, entre las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Ya habías regresado del colegio, estabas almorzando y bueno, pues este acto se ha repetido en millones de hogares, ¿no? Los padres ponen a los hijos frente al televisor para que, bueno, no estén fregando, vamos a decir, ¿no? O se distraigan en todo caso, que es otra manera de ver, y tienen su dibujo animado ahí. Entonces, como saben ustedes, pues ahí siempre la lucha contra el mal. Entonces ya las tortugas con su maestro rata no luchan contra el mal y bueno, ya, después de pasar algunas peripecias y vencer al mal, el maestro rata los premia con pizza. Y entonces todas las tortugas pues comen su pizza alegres, ¿no? Festejando una conquista, una hazaña. Y esa figura ya queda en el subconsciente de los niños. Y entonces ya cuando se vuelven mayores de edad y pues quieren celebrar cualquier acontecimiento con sus amigos, con sus vecinos, etcétera, lo que más se les ocurre es una pizza, ¿no? Entonces, Hollywood pues es una tremenda máquina de creación de sueños, no es una tremenda máquina de creación de nuevas realidades, es una tremenda máquina de marketing, de publicidad de los nuevos productos, que usualmente pues apuntan hacia los niños, ¿no? Eh, pero en favor de las industrias, ¿no? O sea, hay una concatenación. Y entonces, si uno quiere saber cuáles son los productos que se están promocionando para de aquí a 10 años, 15 años, hay que ver y hay que entender, digamos, los dibujos animados que se pasan para los niños, especialmente de la primaria, ¿no? Esto también es la historia de mm, Bob Esponja. Entonces, Bob Esponja, pues, fue creado para promocionar el consumo masivo de periféricos electrónicos, ¿no? O sea, y ahora, pues efectivamente, sobre todo los nuevos consumidores, pues caramba, están ahí con su smartwatch, iPhones, audífonos, o sea, una serie de elementos electrónicos, ¿no? Pero todo ese mercado hay que crearlo en un momento en que todo suena divertido y mayormente no hay cuestionamientos, no hay nada negativo contra los productos, ¿no? Entonces, bueno, ya ese es el punto 2.
el punto 3 hay que valorar, como dice, ya, las causas y sobre todo destacar el asunto de la organización y su estrategia de personal. Esa es una cosa muy importante, ¿no? Porque ahí mi proyección es de que, pues haciendo este tipo de trabajos, a lo mejor ustedes se encuentran de que los oficios que se practican en esa industria pueden ser sus oficios del próximo futuro. Entonces, por ejemplo, los que hagan de cobre, a lo mejor, conociendo un poquito más la industria, a lo mejor se interesen por ser traders de cobre, o sea, comercializadores de cobre, ¿no? Entonces, eh, pues las compañías mineras, sobre todo las grandes, y sobre todo las bolsas de valores de productos necesitan esos especialistas, esos traders, ¿no? Claro, antes de la pandemia se pensaba que para trabajar eso te tenías que ir pues a Estados Unidos, a Inglaterra, donde funcionan las grandes bolsas de productos, ¿no? Pero ahora con el trabajo remoto que nos está dejando como herencia, como legado, esta experiencia de la pandemia, ahora a lo mejor ya se abren las posibilidades de ser trader desde Lima, ¿no? Y entonces hay más probabilidades de practicar ese oficio que antes, ¿no? Ese es un tema que hay que ver, si verdaderamente eso es factible. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso del cobre, bueno, el principal sitio donde se compra y se vende cobre, ¿no? Es en el LME, que es el London, que es el LME, es el London Metal Exchange. London Metal Exchange. Es la bolsa de valores, ¿no? Eh, de transacciones para todo tipo de minerales. Entonces ahí vas a encontrar la cotización del oro, la plata, el cobre, el hierro, el plomo, todos los minerales que se compran, que se venden. Y entonces, en realidad, pues, es una base de datos, ¿no? Donde una parte es la base de datos de la oferta. A ver, las compañías mineras de Perú, Buenaventura, Newmont, Antapaccay, ya, todas ofrecen vender su producción, ¿no? Unos 1.000 toneladas, otros 5.000 toneladas, otros 10.000 toneladas, otros 30.000 toneladas. Pero también aquí vienen las empresas del África, de Oceanía, de Asia, o sea, todos los que quieren vender sus minerales, ¿no? Hacen su oferta, ¿no? Yo tengo 1.000 toneladas, yo tengo 5.000 toneladas, yo tengo 10.000 toneladas, ¿no? Ya, esa es una parte. Pero la otra parte es ahora los demandantes. Entonces hay empresas metalúrgicas, siderúrgicas o simplemente empresas comercializadoras que quieren comprar el cobre. Ya está. Entonces, en la práctica, esto es una entidad que subasta, ¿no? Subasta el cobre, ¿no? Para entregas a futuro, ¿no? Para entregar en marzo del año 2023 tengo 10.000 toneladas de cobre. ¿Quién da más? Entonces esto dice, ya, yo doy los $3, $3 punto 105, $3 punto 20, $3 30. Ya está la puja, ya esto es puja. Entonces, bueno, pues obviamente todo el mundo está esperando como productor o como vendedor la más alta cotización, ¿no? Entonces, si ya el día de hoy que se han abierto las operaciones, alguien empujó 3.30, 10.000 toneladas, ya va, 3.30 para eso, ya está muy bien.
¿no? Pero mañana va a haber ya otra oferta. Tengo 30.000 toneladas, ¿no? A ver, ¿quién quiere comprarlo? Entonces viene otra vez una nueva puja. Se tiene como referencia lo anterior, pero eso no quiere decir que se repita ni para arriba ni para abajo. O sea, depende de las condiciones. Entonces, bueno, todos los días y ahora, digamos, ya sobre todo con compras y ventas online, ya estas cotizaciones pues están variando tremendamente, ¿no? La televisión, ustedes ven que nos saca, dice que creció en +3, disminuyó en 5. Ya, esto, y es a cada rato, ¿no? Entonces, entonces, tanto para ordenar la demanda como para ordenar la oferta, tanto como para computar el balance oferta-demanda, se necesitan especialistas, los traders, que son los compradores vendedores de productos que usualmente cotizan en bolsa, los traders. Entonces, ¿cómo se forman? ¿Cómo se entrenan esos traders? Entonces van a encontrar, si entran a la página web de la LME, que ellos tienen sus cursos para especialistas, ¿no? Para ser comprador, vendedor de cobre, de hierro, de plomo, de oro y plata, cada metal tiene su propia mecánica, tiene su propio, ¿cómo se dice?, sus propios detalles o sus propios ágilis y mógilis, ¿no? Y entonces eso se conoce mediante pues, la capacitación, el entrenamiento, la práctica, ¿no? Eh, y ese es el personal que te garantiza de que bueno, las cosas puedan suceder más a tu favor que en tu perjuicio. Y eso obviamente depende también del peso que la empresa o la industria le dé a su gente del área de comercialización, ¿no? Entonces, así en otros productos, por ejemplo, productos alimenticios. Vamos a hablar de, por ejemplo, pues ya hemos hablado del trigo, maíz, café, para no hablar del otro grupo que es de grupo carnes, pollo, ganado, y el otro grupo pescados, mariscos, ¿no? Hablemos de granos, trigo, maíz, café y otros productos similares. Entonces, si bien es cierto que en el caso del trigo no existe una bolsa de valores tan grande como la LME de Londres, pero las asociaciones de productores de trigo de cada país, ¿no? Llevan el cómputo, la medición de su producción y están haciendo mediciones constantes de la evolución de la demanda de su producto para aconsejar a sus asociados a qué precio deberían vender según también el peso de la demanda, ¿no? Tal que los productores, obviamente, como son interesados de parte, pues siempre estén obteniendo un precio mucho más por encima que sus costos, ¿no? Sobre todo, pues, porque a los productores ya en el pasado han sido traumados por los estragos de las super cosechas. Por ejemplo, vamos a decir que el mercado del trigo normalmente trabaja acá. Está.
promedio producen, en promedio consumen y están por ahí, ya están contentos. Pero en eso, por ejemplo, se enteran de que en un país determinado, pues han sembrado trigo y van a cosechar, va a haber una gran cosecha de trigo. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que va a originar eso? Que la curva de oferta se desplace hacia la derecha y hacia abajo. Y si se logra esa gran cosecha, inexorablemente el precio se viene abajo, porque el nuevo equilibrio sería acá. Entonces, antes el precio estaba aquí, gracias a la super gran cosecha, todo el mundo se friega y el precio se desploma. Y a llorar, a llorar. Entonces los productores lo que no quieren es que pase esto, que el precio se desplome. Entonces, como se ve aquí, lograr una gran producción no ha sido una bendición. Por el contrario, es una maldición. ¿Por qué? Porque para ellos el precio cae. Claro, nosotros como demandantes, happy. Decimos, caramba, ¿no? Ya era tiempo que bajara, o algo tiene que bajar, ¿no? Entonces, como consumidores, antes pagábamos este precio P sub 0, ahora vamos a pagar P sub 1 y vamos a poder comprar más. Claro, como consumidores nosotros felices. Los productores, si es posible, que se vayan al diablo, que quiebren, ¿no? Así es el egoísmo, más o menos. Cada quien busca su bienestar independiente. Pero, pues, miren, los productores realmente, pues, caen en una situación nada buena, ¿no? Entonces, como los productores ya han aprendido de estas lecciones, entonces dicen, pues, oye, no podemos impedir, pues, de que otro país siembre, coseche e inunde el mercado. Pero, pues, podemos tomar algunas medidas organizacionales coordinadas, ¿no? Para impedir que toda esa gran producción se vaya al mercado. Hay que impedirlo. Y logran, ¿eh? ¿Cómo pueden lograr eso? ¿No? Por ejemplo, dicen, ya, está bien, has hecho esta gran cosecha, pero no todo va a ir al mercado. O sea, tu producción y tu venta se limita. A lo más vas a vender esto. Tal que la demanda, ¿no? No te tire el precio hacia abajo, sino nos mantengamos acá. ¿Y qué hago con mi exceso de producción? Porque yo podía producir hasta aquí. ¿Qué hago con este exceso? Bueno, puedes botar, lo quemas. O lo otro es de que el Estado lo compre, ¿no? Compra ese exceso de producción y lo saca de este mercado. Lo regala en el extranjero, lo regala en otros países donde no afecten el precio del producto, pero no lo vendes acá. Si lo vendes acá, el precio baja y nos perjudicamos. Pero para eso los productores tienen que tener poder sobre el Estado, o en todo caso, haber acordado con el Estado de que si se produce ese exceso de producción sin que haya una mejora de la demanda o un desplazamiento de la demanda, entonces el Estado tiene que ayudarles. Entonces, por ejemplo, este es el caso del trigo en los Estados Unidos, donde los productores cada vez son más productivos, más eficientes y producen una gran cantidad de trigo que si llegara tal cual al mercado, el precio del trigo se desploma, cae. Para que no caiga, el Estado compra el exceso de la producción.
¿Y qué hace con esos millones y millones de toneladas que el Estado acumula? Bueno, ya el Estado tiene otras estrategias para colocar ese trigo en otros países, ¿no? Tal que no perjudiquen la cotización de sus productores privados. Entonces, compra ese exceso de trigo, les paga a los productores y después ese trigo, por ejemplo, la mayor parte del trigo que viene a Perú, nosotros casi somos importadores netos de trigo, ¿no? Ese trigo que viene a Perú nos lo vende el gobierno de los Estados Unidos con créditos de hasta 20, 25, 30 años. O sea, el trigo que estamos comiendo ahora lo vamos a pagar al crédito en 20, 25, 30 años, ¿no? Pero ese crédito nos lo da el gobierno de los Estados Unidos, no nos da los productores privados de los Estados Unidos. El único que tiene la capacidad de comprar trigo ahora y vender del trigo al crédito es el Estado americano. Los productores por sí no tendrían esa capacidad de producir trigo y venderte al crédito para que lo pagues en 20, 25 años. No tienen ese financiamiento. Pero el Estado americano sí lo tiene. Entonces, ¿no está? Entonces, obviamente, ningún productor privado peruano puede competir con el precio del trigo importado, porque como se ve, pues el trigo importado no lo pagamos al contado, lo pagamos al crédito, ¿no? El Estado peruano lo paga, este, y el Estado peruano efectivamente lo vende internamente casi al contado, ¿no? Organiza un concurso y las empresas, no todas las empresas se presentan, obviamente, los que se presentan a comprar el trigo son las empresas molineras, las que tienen capacidad molienda, ¿no? Que son dos, tres empresas, no son más. Entonces hay todo una mecánica en los productos, ¿no? Obedecen a diversas políticas, pero eso es lo bonito, pues, o sea, organizar esas políticas, esas estrategias, ¿no? Eh, a nuestros paperos le podríamos aplicar esta política, ¿no? Cada vez que hay super cosechas, los paperos peruanos lloran porque el precio se les va abajo y no tienen ellos mismos ninguna estrategia. El Estado peruano no los apoya tampoco con ninguna estrategia. Entonces, cada vez que hay super cosecha, a llorar a la playa. Claro, en algunos departamentos toman unas decisiones que no son nada ideales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los paperos del centro, lo que ellos consideran que es el exceso de producción que va a hacer bajar los precios, ese exceso lo botan al río Mantaro, lo tiran al río, ya está, para que no baje el precio. Claro, si hubiera una política del Estado que diga yo te compro y auspicio a las empresas que hagan almidón, ya está. Bueno, o la propia asociación de productores de papas, sino, oye, nosotros vamos a apoyar a los que quieran darle más valor agregado a la papa en la forma de, vamos a decir, almidón, en la forma de licores, porque por ahí ha salido en la televisión un reportaje de una empresa que hace vodka, el vodka ruso, lo hace la papa, en especial de la papa amarilla. Entonces, ah, aquí hay pues un asunto ya de estrategia, o sea, pero esas estrategias depende de la gente, del personal que tengan en la industria, en la empresa, ¿no? Y bueno, ahí leyendo la información, dicen, las industrias dicen, tienen la estrategia
Por ejemplo, regular la producción o regular el exceso de la producción, ¿no? O también tienen estrategias como, por ejemplo, hacer crecer la demanda. Ya está bien, no pongamos restricción a la producción, pero hay que hacer crecer a la demanda, así como, digamos, los trigueros que han fomentado, por ejemplo, que exista la industria de las galletas. Usa más trigo, ya está bien. Después hay que fomentar toda la industria de la repostería, más torta, más queque, o sea, todo, pues, que use la harina. Ya está muy bien, hace crecer. Oye, pero hay más trigo todavía, bueno, ya vámonos a la pizza, ya masivo, ese crecimiento masivo. Todo el mundo pizzero, ya los que eran cancheros, paperos, yuqueros, ya, dejen su producto nativo, ya. Ahora ustedes son pizzeros, ¿no? Y no nos damos cuenta y efectivamente, ¿no? Caramba, sí, 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 tiene más caché, vamos a ver tu pizza por acá, por allá, etcétera. Entonces, esa es la parte creativa, sublime, ¿no? Pero mañana más tarde, a ver, por ejemplo, ya ustedes se agrupan y forman pues una asociación para la promoción de la papa. ¿A qué más podemos hacer de la papa? Muy bien. Vamos a tirar más trago, vodka, papa. Ya está. Ya estábamos cansados de tanto el licor de caña, de la caña de azúcar, ¿no? Ha sido el típico ron, el salta para atrás, el guarapo, el yonque y todos los derivados que le hemos inventado. Pero ahora vamos por el lado de la papa. Ya está, el vodka, lo primero. ¿Qué podemos hacer más de la papa? Señores, de todos estos productos que se pueden fermentar, se puede hacer vino, vino de papa. Ya está. Tenemos vodka, vino de papa. ¿Qué más? Mermelada de papa, la nueva. Ya está, la novedad. ¿Qué más? Pan. Bueno, ya el pan baguette, tu pan pizza, puedes hacer hasta tu pizza de papa. La famosa tortilla española, señores, la famosa tortilla española tiene como materia prima principal la papa. Y como yo soy aficionado un poco a las historias así, o sea, tengo así una historia de la papa que me la he grabado, ¿no? Y es precisamente de la tortilla española más famosa, es hecha con una papa certificada de origen peruano. Es una papa que tiene una cáscara casi entre marrón y rosadita. Y su sabor natural es casi dulcete, ¿no? La papa normal, común y corriente, no tira para ser dulcete, pero hay una papa que es así naturalmente, que tiene un sabor que tira para ser dulcete, a la cual la papa cuando se vuelve papa vieja tiende a ser dulcete, pero esta es papa fresca que por sí misma tiende a ser un poco dulcete. Y entonces los españoles se llevaron la semilla de esta papa a las islas de Canarias. O sea, el sitio donde más se cultiva este tipo de papa y solo este tipo de papa es en las islas de Canarias. Han desarrollado incluso ahí un banco de germoplasmas para las semillas de este tipo de papa, ¿no? Y pues el plato español más famoso, incluso que la famosa paella, que es básicamente yo creo que de Madrid, pero en toda España, el plato español más famoso es la tortilla española, que precisamente se prepara en base a papas y huevos, ¿no? ¿Y cómo es que a nosotros no se nos ocurre la tortilla peruana con, digamos, una papa guairo, con una papa amarilla, con una papa tomasa, con una papa, o sea, tenemos, posiblemente lo que nos hace mal a nosotros es tener tanta variedad. No nos decidimos por una línea. Queremos dar a todo y finalmente terminamos dándole a nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esta papa incluso es papa de regalo por tu cumpleaños. Es tan cara y es tan rica de que hay regalos que se hacen en unas cajitas que son de madera, ¿no? Y donde te ponen esta papa seleccionada, este,
y es materia incluso de regalo. Entonces, miren, ¿ah?, cómo es que un producto tan natural, digamos, tan fresco, sea materia de regalo, que es un nivel elevado, ¿no? Cuando tú conviertes algo en regalo, obviamente ya le estás dando un mayor valor. Y, y bueno, es un producto muy apreciado, muy vendido, ¿no? Este, pero eso es el resultado de que detrás de eso hay una estrategia, ¿no? Cómo darle mayor valor a los productos. Entonces aquí regalo un producto más urbano, una tortilla, ¿no? Le han encontrado ahí su formato. Aquí a lo más el mayor valor de la papa será pues en papa frita, que te acompaña al pollo o, digamos, o tal vez cuando comemos una causa, o tal vez sea una carapulcra, pero ya con eso estamos hace decenas de años. ¿Cuál es el nuevo producto de papa? ¿No? Donde la papa tenga mayor valor, mayor valoración. Podría ser el vodka. No sé si ahora a propósito de la clasificación de Perú-Catar, salga el vodka, pero el vodka de papa, como alternativa a los otros, ¿no? Podría ser una mermelada de papa, no sé si ustedes han degustado por ahí. O sea, la papa se le pela, y no es exactamente que se le corta como para la papa frita, sino, ¿cómo se llama este aparatito? Hay unos aparatitos que han salido para pelar zanahoria, especialmente para pelar nabo, ¿no? Entonces, esas lonjitas que salen cuando se pela con ese aparatito, bueno, digamos, con ese aparatito se pela toda la papa, y no solamente la cáscara, sino ya se corta en la práctica toda la papa, pero salen esas lonjitas. Entonces, esas lonjitas, eh, este, y hay toda una metodología pues para convertirlo en una mermelada, o sea, que no es una mazamorra, no es un puré, sino mantiene su consistencia. Y bueno, ya, digamos, habrán seguramente muchas experiencias, pero sacar nuevos productos, ¿no? Lo otro sería estos frito lays, estas papas, en hojarascas, ¿no? Que, bueno, también ha levantado el mercado, pero podrían seguir saliendo más productos en base a esta materia prima que es tan abundante y que la tenemos, tan variada, ¿no? De todos los colores, de todas las texturas. Uf, bueno. Eh, pero todo eso es en realidad visión empresarial, visión de negocios, es esa estrategia, y todo eso depende del tipo de gente que haya en estas empresas, en estas industrias, ¿no? Hay industrias que tienen sus propios centros de información, sus centros de capacitación, sus centros de investigación, sus centros de diseño, y contribuyen pues a generar nuevos productos de mayor valor agregado, ¿no? Entonces, algo por el estilo estamos haciendo en Perú con estos, ¿cómo se llama? Con los CITES, Centros de Innovación Tecnológica Empresarial, CITES. Si entran a la página web del Ministerio de la Producción, van a encontrar, creo que hemos llegado a los, no sé, creo que algo así como tenemos 50 CITES, 50 Centros de Innovación Tecnológica Empresarial. Y la lógica de esos CITES es un CITE por cada producto, o sea, que sea altamente especializado. Entonces tenemos, por ejemplo, el CITE vid, cómo darle mayor valor agregado a las uvas, piscos, vinos.
mermeladas, o sea, todo lo que se puede hacer en la línea uva, Citevit. Después tenemos, por ejemplo, el otro, Cite alpaca. ¿Qué es lo que puedes hacer con la lana de alpaca? ¿No? Y obviamente para hacerme las maravillas hay que comenzar desde, digamos, los mismos genes de la alpaca hasta organizar un desfile de modas en Milán, en Londres, en París, para precisamente palanquear, elevar el valor de los productos que se haga en base a esa materia prima, ¿no? Entonces, hay sí de madera, de igual manera, ¿no? O sea, pues tenemos tanta variedad de madera, pero ¿cómo es que le damos el mayor valor posible? Haciendo carpetas, haciendo sillas, haciendo altares, haciendo imágenes. O sea, ¿cuál es la estrategia? ¿No? Y estos CITES, bueno, también tienen la responsabilidad de capacitar, ¿no? De una manera altamente, se entiende, especializada, ¿no? Para que esta gente capacitada luego, pues, formule y proponga eh, nuevos productos o la mejora de los productos conocidos y por ende le dé mayor valor, ¿no? Entonces, hay que observar en este tercer punto eh, cómo es que una determinada industria este, está ideando o está haciendo darle mayor valor a su producto, a su servicio. Pues en nuestro caso, bueno, no sé si han creado Cite Papa, no sé si han creado el Cite Maíz, que son grandes posibilidades que tenemos, ¿no? No, no, la verdad que no sé en el caso de la papa y el maíz. Y así podría haber el Cite Quinoa, podría haber el Cite Níspero, podría haber el Cite de las frutas más autóctonas que tenemos, el Cite Tuna, ¿no? Eh, el Cite, ¿cómo se llama esta frutilla que está muy apreciada? Mm, parecido, parecido a la ciruela, pero no tiene pepa. Este, se me fue. Ah, y así tenemos una serie de productos que podrían ser tomados como línea de negocio, como línea de producción, crearle su oferta, crearle su demanda y obviamente proyectar la estrategia del valor agregado, cómo darle más transformación para que tenga más valor, siempre y cuando pues el mercado lo sepa apreciar y por tanto esté de acuerdo en pagar. Miren lo que, pues, con esa misma lógica, los europeos, pues, han trabajado por decir el equivalente del cite trigo. Y al trigo, pues, le han dado tantas transformaciones. Lo mínimo, pues, es el pan francés, ya, es lo mínimo de lo mínimo. O, no, incluso antes del pan, simplemente el tostado de harina, ¿no? Ya es un valor, es un trigo con valor. El trigo tostado, este, nosotros, no sé si han sido los europeos o hemos sido los peruanos los que hemos inventado esto de la harina tostada, la machca del trigo. Y ahora ya en versión peruana combinado con otros granos, no es un fortificante tremendo. Por ahí dice el dicho, el secreto está en el detalle.
Entonces, ¿qué cosa tan especializada puedes hacer de estos productos? Y obviamente el mercado que quiera, que aprecie, que valore y que pague estos productos. La estrategia de formación de ese mercado, cómo le formas el gusto a la gente. A ver, ¿cómo? Ese es parte del secreto, ¿no? Y así podemos poner en valor muchos productos que ya están, que han sido probados, pero que faltan una estrategia de aumento de valor. Por ejemplo, en Moquegua, se dice que en Moquegua, yo también he probado. En Moquegua está el mayor centro de producción de variedad de pasteles. Todo lo que es pastelería, la mayor variedad que ha creado Perú estaría en Moquegua, ¿no? Pero, digamos, esos pasteles todavía no se han puesto en valor porque todavía se hacen pues de una manera muy rudimentaria, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, recuerdo haber probado ahí sus alfafores y sobre todo los bizcochuelos, ajá, los bizcochuelos. Pero el envase del bizcochuelo lo hacen todavía con papel bond, ¿no? Y para cerrar el envase todavía están usando grampas, o sea, ¿cómo le puedes poner grampas a un envase? O sea, sobre todo de un producto que te llevas a la boca con el envase, porque usualmente ese papel todavía se pega al bizcochuelo, ¿no? Pero sin embargo, sí, digamos, vemos el envasado que le hacen en los productos equivalentes americanos, por ejemplo, en las donuts, ¿no? Ya han logrado un envase que no se pegue, ¿no? Unas cajitas muy bonitas, unos diseños. Entonces eso le levanta el valor al producto. Entonces, simplemente mejorando el envase eh, y el etiquetado, le das mayor valor al producto, ¿no? Eh, entonces tenemos todos estos postres, esta biscotería de Moquegua, bueno, podría ser elevado. De igual manera, por ejemplo, acá en Lambayeque, en el bosque del Morrope, no es un bosque semiseco y que tiene diferentes áreas con diferentes plantas en función a su humedad. Entonces, las abejitas que se alimentan de esos néctares, cuando dan su miel, lo dan con diversos sabores y colores, ¿no? Y se venden por kilos, o incluso puedes comprar hasta por baldes, ¿no? Pero ¿cómo le damos mayor valor a favor de esos productores de una miel de abeja que tiene sus ventajas porque naturalmente tiene diferentes colores, diferentes sabores? Solamente le jugamos al envase, o sea, envases bonitos, diferenciados unos de otros, el etiquetado también, o hay otras formas más de levantar el valor de eso. De alguna manera, de manera indirecta, podríamos decir, por ejemplo, el famoso King Kong de Lambayeque, ¿ah? No de Chiclayo, sino de Lambayeque, ¿no? Pues eso están logrado, pues en el diseño del King Kong hay diferentes capas, ¿no? Y en cada capa hay diferentes dulces, ¿no? Y eso es, digamos, la creatividad, la ventaja respecto, por ejemplo, al turrón, respecto a cualquier otro dulces, tienen dos, tres, cuatro, cinco capas con diferentes dulces de diferentes frutas, de diferentes sabores. Entonces, es un producto que se defiende solo en el mercado, pero que incluso, ¿por qué no puede pasar a competir en un mercado más amplio, como por ejemplo las donuts americanas, y ya tienes tu quinconería abierto en 1000 sitios
incluso franquiciado, porque es un producto de amplia aceptación, pero que falta posiblemente una estrategia de comercialización, una estrategia de canales de venta, ¿no? El producto ya está maduro. E incluso he visto que en algunas presentaciones ya lo venden en cajas de madera, que son pues ya en un nivel de regalo, ¿no? Este, mm, eh, Se pueden hacer, pero todo eso depende pues de los estrategas de la empresa, de los estrategas de la industria, y dentro de los estrategas también obviamente técnicos, especialistas en los diferentes procesos, ¿no? Entonces, como ven, el valor de los productos no solamente es por sus propiedades físico-químicas, ¿no? Sus propiedades de materia, sino cómo son posicionados en el mercado, cuál es esa estrategia de posicionamiento, ¿no? Que es deliberado, es pensado. ¿Cuál es la lógica con la que le hacemos el envase, el etiquetado, ¿no? Los colores, los mensajes que ponemos? O sea, todo eso está aumentando aumentando o tal vez en algunos casos perjudicando el valor del producto. Pero todo eso va a estar reflejado en la estructura organizacional que tiene esa empresa o esa industria, ¿no? Tiene, por ejemplo, un departamento de creatividad, tiene un departamento de marketing creativo, tiene un departamento de diseño, tiene un departamento de investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Al interior de esto, efectivamente, tiene personal, digamos, competente, calificado. La propia industria tiene escuela, instituto de formación, o en general tiene una estrategia de capacitación, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que el valor de los productos no es natural. El mayor valor es un valor artificial creado por la organización, creado por el talento de las personas que trabajan en esa industria. Pero ese personal tampoco pues es que se le ocurra hacer A, B, C, D, sino ya es algo pensado por la organización, ¿no? Como industria o como empresa. Bueno, entonces ya creo que con todos estos condimentos suficiente, ¿no? Ya están más que asesorados, ¿no? Claro, pueden ser camu camu, eh, y estos productos como el cangreburger, de cangrejo, ¿no? Eso entiendo, ¿no? Hacer hamburguesas de cangrejo, ¿es eso? Rupay. Ah, no, profesor, es que había mencionado algo de Bob Esponja que había difundido el consumo de equipos, me parece, pero también puede Ah, ser difundir el consumo de hamburguesa, ¿no? Ahí se habla mucho de eso. claro, o sea, si creas tus personajes y efectivamente, ¿no? O sea, lo proyectas sin que la gente necesariamente se dé cuenta, o mejor dicho, sin decirle de manera explícita, sino más bien de una manera divertida, ¿no? Eso es ahora el enfoque, mensajear de una manera divertida, ¿no? Sin poner en autos o en alerta a la persona. Si le dices, oye, te voy a dar un dibujo animado que te va a enseñar cómo comer bien, ¿ah? Pues la gente más bien se pone en alerta. ¿Y qué pasa si lo que me estás diciendo no, precisamente no hace que coma bien, ¿no? Pero en cambio, si el mensaje es, oye, es algo entretenido, divertido, entonces ya la gente goza del mensaje de una manera más relajada, vamos a decir, ¿no? Entonces, sí, sí, o sea, pero el asunto está que tienen que cerciorarse de que tienen datos
sobre el producto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del camu camu, me temo que todavía nosotros, a menos que el Ministerio de Agricultura ya tenga datos de oferta-demanda, ¿no? Bueno, ahí sí, ¿no? Que hayan datos sobre el producto. Entonces, mejor es estudiar en estos momentos un producto relativamente conocido, ¿no? Para captarle la lógica de lo que han hecho, ¿no? Por ejemplo, podría ser, haber oferta-demanda de panetones, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? ¿No? Poco a poco del típico panetón de harina blanca, que nos trajeron los italianos, ¿no? Bueno, ya nosotros estamos creando nuestras propias versiones, ¿no? Ya le estamos metiendo quinoa, le estamos metiendo cereales andinos, estamos pensando en panetones orgánicos, dietéticos, o sea, ya nos estamos saliendo de la regla del panetón que básicamente consumía harina importada, ¿no? Y estamos yendo por nuestras propias harinas. Ya está, pues una buena cosa, ¿no? Esto que está haciendo Panetones, esta empresa Unión de los Evangélicos, a mí me parece muy, muy bueno, ¿no? O sea, panetones integrales, ¿no? Y así, pero tenemos que escoger un tema sobre el cual haya información. No nos descuidemos de eso. Muy bien, señores. Entonces, siendo la hora, para la próxima clase, ya los grupos deben haber escogido un producto o un servicio, ¿no? Si tienen dos alternativas, presentan sus dos alternativas y ya ahí hacemos una selección y nos quedamos con una alternativa. Y de ahí nomás ya a trabajar, porque ese va a ser la monografía y la presentación oral que va a servir como nota de la cuarta práctica, que no se elimina. Muy bien, entonces, buenos días y me despido hasta el día martes, ¿no? Gracias. Sí, profesor. Tenga buen día, profesor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señores. Gracias. Permiso.